Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: Vengan solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. En el domingo pasado escuchamos cómo todos somos enviados por Cristo a evangelizar. Ese mandato misionero, ese envío de Jesús a evangelizar en nuestro entorno y en nuestro mundo. Hoy, la continuación de ese pasaje del Evangelio nos cuenta cómo los apóstoles regresaron y se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Y es entonces cuando se nos narra esta invitación del Señor, que les dice: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo, apartado, a descansar un poco. Y aquí, por tanto, nos muestra que así como todos tenemos el deber de evangelizar y de compartir la fe, no solamente los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, tenemos ese deber de salir a anunciar a Jesucristo y a compartir nuestra fe. También tenemos la necesidad de pasar tiempo a solas con el Señor. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no recargamos nuestro corazón de amor de Cristo, de oración, de su palabra, entonces no podremos transmitir nada. Simplemente nos desgastaremos, nos frustraremos y en definitiva fracasaremos como apóstoles. Por eso Jesús invita: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo, apartado, a descansar un poco. Y Jesús se los lleva. ¿Dónde se encuentra ese lugar apartado? En realidad, los pasajes del Evangelio normalmente nos ubican, nos dicen el nombre de la ciudad o la región o la ubicación geográfica. Hoy, en cambio, no. Simplemente nos dice un lugar tranquilo y apartado, porque en realidad ese lugar de descanso es el corazón de Cristo. Estar con Él, estar junto a Él, es el mejor lugar para reposar nuestra alma, nuestro corazón. Pues bien, nos dice que subieron a la barca y cruzaron. Se fueron en la barca a un sitio tranquilo y apartado. Esa travesía en la barca, juntos los 12 con Jesús, fue el momento que alcanzaron a tener de convivencia cercana con el Señor. El plan era ir a aquel lugar, desembarcar y tener un tiempo de retiro. Todos necesitamos ese tiempo de retiro, de tranquilidad, de descanso, y ese era el objetivo. Lo tuvieron, pero mucho más breve de lo que hubieran querido. Nos dice el Evangelio que cuando llegaron al desembarcar, vieron una multitud que se les había adelantado, se habían enterado dónde iban y les estaban esperando. Allí se nos muestra que las necesidades de las almas son interminables, inagotables. Las personas siempre están necesitadas, urgidas del amor de Dios, de la palabra de Cristo, del consuelo, del consejo de quienes pueden ayudarles. De hecho, antes nos dice el Evangelio que los apóstoles iban y venían y no encontraban tiempo ni para comer. Por eso Jesús se los quiso llevar a descansar.
tuvieron un breve descanso en la barca y al bajar se encuentran a la multitud. En un primer momento la sensación puede ser de frustración, puede ser de cansancio, de rechazar, de decirle a la gente, por favor, váyanse, déjennos tranquilos al menos un momento, déjenos respirar, déjenos al menos comer. Y hubiera sido en un cierto sentido comprensible y legítimo, pero aquí nos dice que Jesús vio a la multitud y ¿qué ocurrió en su corazón? Le dio lástima, porque estaban como ovejas sin pastor. Vio todas esas personas y en sus ojos pudo entender todas las problemáticas, todas las miserias, los sufrimientos de cada uno, la desorientación, la necesidad profunda que tenía cada uno de ellos, y se movió a lástima y a compasión. Daban lástima. Y también nuestro corazón tiene que ser así, lleno de misericordia y compasión, de ver mucho más las necesidades del prójimo que nuestro propio cansancio. Y entonces Jesús se dio a ellos y por tanto les dio esta enseñanza también a los apóstoles, que en primer lugar está esa misión, que hay que tratar de tener esos momentos de recogimiento, pero que a fin de cuentas estamos completamente dados a las almas del Señor. Y dice aquí que Jesús se puso a enseñarles con calma. Dice así, específicamente con esta palabra, con calma. No a la carrera, no tratando ya de que se fueran, les digo dos cosas para que se vayan. Simplemente renunció a sus planes y comenzó a enseñar, a compartir su sabiduría, a instruirlos, porque esa era la principal hambre que tenían estas personas desorientadas. Se nos dice que estaban como ovejas sin pastor, es decir, desorientados, sin una guía, cada uno haciendo pues lo que buenamente puede. Y eso lo vemos a diario en tantas personas que pues hacen pues lo que les parece, lo que leen en una revista, lo que se les ocurre, el último consejo que le da cualquier persona o que escucharon en la televisión, y a fin de cuentas van dañando sus vidas, tomando decisiones disparatadas, incorrectas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús se puso a enseñarles. Y también nosotros tenemos necesidad de aprender de Cristo y después enseñar su palabra a quienes no la conocen. Pidámosle al Señor que nos conceda un corazón de verdaderos apóstoles entregados a los demás, pero apóstoles que sepan tener momentos ricos de descanso, oración, retiro y profundización junto al corazón de Cristo, el lugar apartado, el lugar tranquilo para descansar. Que así sea.